video vamos a trabajar en torno al concepto de factorización, ¿sí? Más precisamente vamos a abordar el primer caso de factoreo, que es el que denominamos como el factor común, ¿sí? Pero para ello antes sería necesario aclarar, ¿sí? ¿A qué llamamos factorizar? En matemática, factorizar vamos a llamar al procedimiento que efectuamos cuando vamos a expresar alguna expresión matemática, ¿sí? Como el producto de sus factores primos. Entonces, por alguna cuestión, vamos a tener que, de alguna manera, factorizar esta expresión matemática como la presente, ¿sí? Tenemos este primer caso, en donde tenemos una resta y una suma, y más precisamente estamos hablando de un trinomio, y vamos a realizar este procedimiento de factorizar para expresarlo como un producto, ¿sí? Como una multiplicación de sus factores primos. Ahora bien, si hablamos de factores primos, necesariamente tenemos que acordarnos o repasar el concepto del número primo. Entonces, haciendo mención a lo que llamamos un número primo, vamos a decir que un número primo es básicamente todo número que posee dos divisores posibles. Por ejemplo, el número 2, ¿sí? Es divisible entre la unidad, es decir, es divisible entre 1 y a su vez también es divisible entre sí mismo, ¿sí? Entre 2. Esto sería 2 dividido entre 1 es igual a 2 y luego 2 dividido entre 2 es igual a 1. Luego no tenemos la posibilidad de dividirlo de manera exacta por otro número, ¿sí? Entonces, como solamente tiene dos posibles divisores entre la unidad y entre sí mismo, entonces 2 es un número primo. No así, por ejemplo, el caso del número 4. El número 4 puede ser dividido entre la unidad, a su vez 4 también puede ser dividido entre 2 y a su vez 4 también podría ser dividido entre sí mismo. Como podemos observar, vamos a obtener más de dos posibles divisores, y en algunos casos aún más que 3. Entonces, a este tipo de números que poseen más de dos divisores posibles son lo que denominamos números compuestos, mientras que aquellos que solamente pueden ser divididos de manera exacta, ¿sí? Entre la unidad y entre sí mismos serían nuestros números primos. Algunos de los números primos más frecuentes, es decir, los más usuales, son por ejemplo el 2, el 3, el 5, el 7, 11, etc. ¿sí? Como dijimos anteriormente, existe una gran cantidad de números primos, pero frecuentemente, ¿sí? Prácticamente en la mayoría de los casos, vamos a utilizar algunos de los aquí citados. ¿Y para qué vamos a utilizar esto? Bueno, muy bien. Para aplicar o para intentar factorizar esta expresión matemática mediante el factor común, el primer paso que vamos a hacer es intentar encontrar un factor común para poder dividir a cada uno de los coeficientes de nuestra expresión, ¿sí? Para ello es necesario que encontremos o que intentemos buscar por lo menos el máximo común divisor, es decir, un solo número que me divida de manera exacta al mismo tiempo a los tres coeficientes que tengo en este caso, pero a su vez que sea el máximo divisor posible, ¿sí? Por ejemplo, todos son número par y todos podrían ser divididos entre 2, pero 2 no es el máximo divisor posible. Para ello, lo que hacíamos era descomponer a cada uno de estos valores, por ejemplo, a 18, a 24 y a 12, lo vamos a descomponer para poderlo expresar a cada uno de estos números como el producto de sus factores primos. Para descomponer un número compuesto, siempre vamos a utilizar como divisor un número primo. No puedo utilizar cualquier número, ¿sí? Siempre tiene que ser un número primo. Por ejemplo, 18, que es una cifra par, bien podremos utilizar al 2 para dividirlo, ¿sí? 2 es un primo. Luego 18 dividido entre 2 es igual a 9. 9 es divisible entre 3, que es primo, me daría igual a 3. Y 3, lógicamente, por ser primo, solo puede ser dividido entre sí mismo, que me daría un 1. Y acá hemos concluido la descomposición de 18. Cuando llegamos
hasta la unidad en su descomposición habría concluido su descomposición. Luego podríamos establecer que 18 es igual a 2 por 3 y por 3, ¿sí? Al producto de sus factores primos. 2 por 3 y por 3, que también sería igual a 18 igual a 2 por 3, que se multiplica dos veces, es decir, 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Esta sería entonces la factorización de 18 como el producto de sus factores primos. Si hacemos lo mismo con 24, podríamos usar el 2 para descomponerlo. Esto sería 24 entre 2 es 12, entre 2 es 6, entre 2 es 3, y luego 3 solo es posible dividirse entre sí mismo, que me daría un 1. Por lo tanto, 24, vamos a dividir acá, 24 sería igual a 3, que multiplica a 2 elevado al cubo, ¿sí? 2 por 2 por 2, 2 elevado al cubo. Y por último, 12, 12 entre 2 es 6, entre 2 es 3, y 3 entre 3 es igual a 1. Por lo tanto, 12 es igual a 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Que multiplica a 3 una sola vez. ¿Para qué hacemos esta descomposición? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer ahora es analizar cada una de estas descomposiciones para encontrar los factores comunes en su menor exponente que nos van a servir en definitiva para encontrar nuestro máximo común divisor. Esto sería, vamos a revisar cada una de las descomposiciones intentando encontrar factores comunes. Por ejemplo, observamos que el 2 está presente en la primera factorización de 18, pero también está presente en la segunda de 24 y también en la tercera de 12. Por lo tanto, para establecer nuestro máximo común divisor, vamos a tomar entonces a 2, que es común en los tres factoreos, pero siempre con su menor exponente. Observamos un 1, observamos un 3 y observamos un 2. Por lo tanto, vamos a tomar a 2 elevado a la 1. Luego, 3 también es común en las tres factorizaciones. Entonces, como es común, también vamos a tomar a 3, pero siempre con su menor exponente. En este caso coinciden y es 3 a la 1. Procedemos a multiplicar estos factores, 2 por 3, 6. Y es así como hemos determinado nuestro máximo común divisor, ¿sí? Si bien, como dijimos anteriormente, 18, 24 y 12 bien eran divisibles entre 2, pero su máximo divisor posible es un 6. Y vamos a utilizar este valor para dividir a cada uno de nuestros coeficientes. Entonces, una vez definido el factor por el cual vamos a dividir a cada uno de los coeficientes de mi expresión, lo que nos toca ahora es analizar la parte literal de toda la expresión. Entonces, vamos a ir buscando en toda la expresión alguna letra, o por lo menos una, a veces será una, a veces serán más de una, a veces ninguna, que se repita en toda la expresión, ¿sí? Si observamos, en el primer término vamos a encontrar una X, que también está presente en el segundo término, que también se repite en el tercer término. Entonces, como X es común y se repite en toda la expresión, la vamos a tomar entonces como nuestro factor para las letras, pero siempre con su menor exponente, ¿sí? Tenemos 5, tenemos 3 y tenemos 7, por lo tanto x al cubo será el factor para la parte literal. Lo que hacemos a continuación es dividir cada uno de nuestros términos por nuestro factor común. Entonces tendríamos 18x a la quinta, que va a estar dividido entre 6x al cubo, ¿sí? Siempre es conveniente ir dividiendo, ir operando en orden, ¿sí? Primero operamos signos, luego coeficientes y por último la parte literal. En el momento de abordar la división de la parte literal, siempre va a surgir alguna de las dos propiedades de la potencia, ¿sí?
Recordemos una que era el cociente de potencias de igual base, y esto significa que si yo observo una división de dos potencias y ellas poseen la misma base, voy a poder escribir una sola vez esa base y simplemente voy a restar sus exponentes. Mientras que la segunda propiedad me dice que todo elemento elevado a la potencia 0 siempre será igual a 1. Este elemento, esta base, puede ser un número o puede ser una letra o bien una expresión, ¿sí? Entonces, empezamos la división. Más dividido más es positivo. Luego 18 dividido entre 6 es igual a 3. Y x a la quinta entre x al cubo, vamos a observar cómo surge aquí esta propiedad. Tenemos una división de potencias y ambas tienen la misma base. Escribimos una sola vez esa base y vamos a restar sus exponentes. 5 menos 3 es igual a 2. Por lo tanto, la división del primer término de mi expresión entre mi factor común me dio positivo 3x al cuadrado. Este valor, este resultado, ¿sí?, lo vamos a ir escribiendo adentro del paréntesis, 3x al cuadrado. En segunda instancia, nos tocaría entonces ahora operar menos 24x al cubo entre 6x al cubo, que sería nuestro factor, ¿sí? Entonces comenzamos dividiendo, primeros signos, menos entre más es menos, 24 dividido entre 6 es 4, x al cubo entre x al cubo es x igual a 0, ¿sí? 3 menos 3, 0. Y acá podemos observar la segunda propiedad, ¿sí? Todo elemento elevado a la potencia 0 se convierte en un 1. Por lo tanto, menos 4 multiplicado por 1 es igual a menos 4. Entonces, como podemos observar, se nos anula la parte literal, es decir, se ha convertido ella en un 1, y por ser 1 no sería necesario indicarla. Entonces, la división del segundo término entre nuestro factor común simplemente es menos 4. Por último, nos quedaría operar el tercer y último término, que sería 12x a la 7 entre 6x al cubo, ¿sí? Nuevamente, primero operamos signos, más entre más es más, 12 dividido 6 es igual a 2, y x a la 7 entre x a la 3, simplemente x a la cuarta, ¿sí? Y este resultado, lógicamente, dentro del paréntesis, 2x a la cuarta. Como ahora hemos dividido toda la expresión por nuestro factor común, entonces aquí había concluido este procedimiento y aquí tendríamos la factorización de nuestra expresión anteriormente citada mediante el caso de factor común. En este segundo ejemplo, ¿sí?, vamos a intentar factorizar a este trinomio mediante el caso de factor común. Para ello siempre es necesario analizar, ¿sí?, en primera instancia, si existe, o por lo menos intentar buscar el máximo común divisor, ¿sí?, este numerito que me va a dividir de manera exacta cada uno de los coeficientes. Entonces, vamos a comenzar con 8, con 7 y con 6 a intentar factorizarlo, ¿sí? Como 8 es un número par, bien podríamos utilizar el 2 para empezar a dividir. 8 entre 2 es igual a 4, 4 entre 2 es igual a 2, y 2, por ser primo, solamente divisible entre sí mismo, sería igual a 1. Por lo tanto, 8 es igual a 2 elevado al cubo, ¿sí? 2 por 2 por 2, 2 al cubo. Luego 7 ya es un número primo, por lo tanto solamente podrá ser dividido, entre sí mismo. 7 dividido entre 7, 1. Por lo tanto 7 lógicamente es igual a 7. Y luego 6 lo podríamos dividir, por ejemplo, entre 3 para variar, ¿sí? 6 dividido 3, como 3 es un número primo también, es igual a 2, y 2 por ser primo entre 2. 2 dividido 2 es igual a 1. Como podemos observar, 6 lo podríamos escribir como 2 por 3. Y 7 es igual a 7, si no podríamos hacer nada con él en este caso.
Ahora observamos detenidamente la factorización de cada uno de nuestros números, de nuestros coeficientes. En la primera factorización solo tenemos un 2, que también aparece en la tercera factorización, pero no en la segunda. Por lo tanto, 2 no nos sirve como un posible factor para nuestro MCD, para nuestro máximo común divisor. Luego 3 es un factor que solamente aparece en el tercer factoreo, en la tercera descomposición. Entonces, como no es común, no nos sirve. Y 7, que no aparece en ningún factoreo, tampoco nos sirve. En este caso, no podremos encontrar, ¿sí? No podemos encontrar o no existe un número que me divida de manera exacta al mismo tiempo a 8, a 7 y a 6. Por lo tanto, en este caso, no tendríamos un factor común para los coeficientes. Entonces, ahora es momento de analizar nuestras partes literales para ver, para observar si existe alguna letra que me pueda servir como factor común, ¿sí? En el primer término observamos una X, en el segundo término también está presente la X y en el tercer término también está la X. Como la X sí aparece en toda la expresión y es común en cada término, entonces sí podremos tomar a nuestra X como el factor común para la parte literal, pero siempre con su menor exponente, es decir, X al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es siempre el mismo procedimiento. Vamos a dividir a toda nuestra expresión por nuestro factor común. Tendremos entonces, en primer lugar, a 8x al cubo, que va a ser dividido entre nuestra x elevado al cuadrado, ¿sí? Recordemos siempre el orden. Primeros signos, más entre más es positivo, 8 entre un 1, ¿sí? Un coeficiente 1, que por ser 1 no se lo indica, sería igual a 8, y x al cubo entre x al cuadrado, simplemente x a la 1. Por lo tanto, vamos a ir añadiendo este resultado adentro del paréntesis, ¿sí? 8x. En segunda instancia tendríamos entonces menos 7x elevado al cuadrado entre x al cuadrado, ¿sí? Menos dividido más sería igual a menos, 7 entre un 1 es igual a 7, x al cuadrado entre x al cuadrado, x a la 0. Como habíamos mencionado anteriormente, se me anula la parte literal por convertirse en un 1 y solamente me habrá quedado un término independiente, es decir, negativo 7. Y ahora por último tendríamos positivo 6x a la quinta entre x al cuadrado, más dividido más es más, 6 entre 1 es 6 y x a la quinta entre x al cuadrado, x al cubo. Por lo tanto, más 6x al cubo sería mi último término, ¿sí? Acá ya puedo cerrar este paréntesis y tendríamos la factorización de nuestra expresión por factor común, ¿sí? En este tercer y último caso, vamos a intentar factorizar a nuestro binomio mediante el caso de factor común. Para ello siempre es necesario empezar analizando nuestros coeficientes para intentar encontrar nuestro máximo común divisor para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar descomponiendo 16. 16 por ser par lo podría dividir entre 2, esto es 8. 8 por ser par puedo continuar con 2, 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2 y 2, lógicamente entre sí mismo, que es igual a 1. Por lo tanto, 16 lo puedo expresar como 2 elevado a la cuarta, ¿sí? Hacemos lo mismo con 24 entonces. Podríamos empezar dividiendo entre 2. Esto es igual a 12. Entre 2 es 6. Entre 2 es 3. Y 3 entre 3 sería igual a 1. Por lo tanto, 24 es igual a 2 elevado al cubo, ¿sí? 2 por 2 por 2. Por 3. Entonces, ahora vamos a analizar, ¿sí?, esta descomposición para intentar encontrar esos factores que sean comunes. Por ejemplo, en la primera descomposición aparece un 2
que también es común, ¿sí?, en la segunda factorización. Luego 3, que solamente está presente en la descomposición de 24, no nos va a servir por no ser común también a la primera. Entonces, vamos a seleccionar para nuestro máximo común divisor, en este caso, a 2, que es el factor común, pero con su menor exponente, es decir, al cubo. Y esto es igual a 8. Por lo tanto, el máximo común divisor para este caso existe y precisamente es un 8. Ahora vamos a analizar la parte literal de cada uno de mis términos para intentar encontrar una o más letras que sea común en toda la expresión. Observamos que en el primer término hay una A que también se repite en el segundo término y como aparece en toda la expresión, entonces A será factor común para la parte literal, pero siempre con su menor exponente. Tenemos 3, tenemos 5, por lo tanto A al cubo. Luego Y, que también está presente en toda la expresión, también será factor común y con su menor exponente, es decir, con un cuadrado. Y luego la X, que también está presente, también la vamos a seleccionar con su menor exponente, que sería el cuadrado. Entonces, aquí hemos conformado nuestra expresión por la cual vamos a dividir a toda nuestra expresión, es decir, a este binomio. Comenzamos con la primera expresión, es decir, 16, a al cubo, y a la cuarta, x al cuadrado, que va a estar dividido entre 8 al cubo, y al cuadrado, x al cuadrado, ¿sí? Siempre comenzamos por signos, números y después analizamos la parte literal. Más entre más es positivo, 16 entre 8 es igual a 2 y luego a al cubo entre a al cubo, esto es igual a la 0, que se me anula, ¿sí?, se convierte en un 1. Luego tendríamos y a la cuarta entre y al cuadrado, esto es igual a y al cuadrado, ¿sí? 4 menos 2, 2. Y por último tendríamos x al cuadrado entre x al cuadrado, x a la 0, que también se me anula convirtiéndose en un 1. Por lo tanto, para pasar en limpio, esto sería 2y cuadrado, lo que me habría quedado tras dividir el primer término entre mi factor común. Y como siempre, abrimos un paréntesis y vamos a ir añadiendo, agregando, ¿sí?, este resultado, 2y al cuadrado. En segundo lugar tendríamos negativo 24, a la quinta, y al cuadrado y x a la 7, que va a ser dividido entre 8 al cubo, y cuadrado, x al cuadrado. Comenzamos con signos, más, menos entre más, perdón, es negativo. 24 dividido 8 es igual a 3. A la quinta entre a la 3, a la 2, y al cuadrado entre y al cuadrado se me anulan, ¿sí? Sería y a la 0, no tiene sentido que lo escribamos ya. X a la 7 entre x al cuadrado, simplemente x a la 5. Por lo tanto, tendríamos menos 3 al cuadrado x a la quinta, ¿sí? Y como hemos concluido con la división de toda nuestra expresión, podemos cerrar el paréntesis y aquí tendríamos la factorización, ¿sí?, la expresión mediante el producto de sus factores primos del binomio antes citado, ¿sí? Y así básicamente aplicamos este caso de factorización, que sería el factor común.